adelante. Bueno, yo quiero comenzar hoy y le pido a todos la atención y que oremos y que sea el Espíritu quien pueda hablarnos, que pueda revelarnos cosas, que pueda romper patrones de pensamientos o estructuras religiosas que quizás gobernaban nuestro entendimiento, que podamos también superar toda superficialidad en las verdades o en los conceptos y que podamos ahondar en profundidad. Vamos a empezar hoy una serie de prédicas que habla sobre aprender a vivir la salvación. Qué título amplio, ¿no? Toda nuestra vida de salvado podemos predicar sobre este tema. Pero vamos a tratar de enfocarnos en los puntos fundamentales, vertebrales de este tema. ¿Se acuerda que lo que estuvimos construyendo con las Escrituras y a través de lo que el Espíritu nos daba era primero poder aprender a orar y cambiar una oración tipo infantil donde solamente pido a una oración más profunda, más verdadera, más adulta, donde primero pregunto, después escucho para recién pedir y entonces me movilizo en mi accionar. Habíamos visto también que para poder preguntar, escuchar y pedir y accionar, tenemos que tener fe. Entonces la semana pasada hablamos de la fe. Y ahora todo eso, la oración y la fe, la tenemos que llevar a la vida de lo que decimos que tenemos. ¿Qué es lo que decimos que tenemos? Salvación. ¿Cuántos son salvados? Mirá al que está a tu lado y decirle, yo no sé vos, pero yo me salvé. Yo me salvé. Y la palabra salvación, por ahí en forma superficial, la podemos relacionar con eso, Zafé, me salvé. Hay esos videitos ahí donde también muestran, a veces aparecen en un reel, acerca de cómo Dios en la providencia y en su misericordia salva a alguien. Y a veces, muestra que está ahí la persona paradita y le cae un cartel así al ladito y así faltó para que no caiga sobre él. Pero él, ¿qué pasó? Se salvó. O esos accidentes que muestran de que chocan dos autos y una persona queda en el medio y pasó un auto por acá y chocó con el otro adelante y la persona queda en el medio. ¿Qué le pasó? Se salvó. Y a veces nosotros cuando hablamos de salvación hablamos de esta cuestión y lo hablamos como me salvé, estoy salvo, ahora ya tengo una morada en los cielos. Y que salvación son las cosas que Dios hizo para que yo tenga un escape de la condenación eterna y ahora tengo mi ciudadanía en los cielos. Zafé, Dios me salvó. Pero vamos a profundizar un poco el concepto de salvación. Y para eso vamos a tomar como texto central y después vamos a empezar a construir algunos puntos, a desarrollar, mejor dicho, algunos puntos, todos relacionados con este versículo. Así que les pido que dejen que el Espíritu Santo les muestre, les revele, porque yo creo que acá esto es crucial, es fundamental para nuestra vida espiritual y que muchas veces por no enseñar, digamos, en forma puntual, hemos dado a entender ciertas cosas que no hacen a la verdad de la salvación y que hace que la gente se enfoque en algo o en alguien, pero no en lo que la Biblia dice realmente que es la salvación. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice: por tanto, amados míos, el apóstol Pablo le escribe a lo de Filipos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios
es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El apóstol Pablo es alguien que de una manera insistente habla a las iglesias que Dios les llevó, les dirigió para que plantase, para que estableciese, y tiene una preocupación y tiene un tema central de que esa gente se ocupe de su salvación, que esa gente se dedique a desarrollar esa salvación. Si leemos este mismo versículo o parte del versículo 12, la última parte del versículo 12, dice en la Reina Valera: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Yo te pregunto, ¿te estás ocupando de tu salvación? Ahora hago una pregunta un poquito más profunda. ¿De qué te estás ocupando? ¿Y qué decís que te estás ocupando de tu salvación? Porque quizás la primera pregunta decimos: sí, yo me estoy ocupando de mi salvación. Pero ¿a qué llamás ocuparte de tu salvación? Porque puede ser que te estás ocupando de cosas, de quehaceres, de obligaciones, pero no te estás ocupando de tu salvación. Y eso es lo que queremos, con la gracia de Dios, poder profundizar hoy, el otro domingo y los domingos que fuere necesario. En la versión del lenguaje actual, mira cómo dice: con respeto y devoción a Dios, dedíquense. Acá ya habla en forma más detallada: dedíquense a entender lo que significa ser salvos por Dios. Ahora acá esta versión me dice de que vos y yo, ocuparme de la salvación significa dedicarme a entender lo que significa ser salvo. Me gusta esta versión, ya es más aclaratoria. Y vamos a la versión Palabra de Dios para Todos. En esta versión dice: procuren la salvación de todos ustedes, háganlo con temor y respeto hacia Dios. Y acá es como que nos rompe los esquemas, porque ahora dice: procuren la salvación. ¿Y no era que ya éramos salvos? Pero ahora me está diciendo: procuren la salvación. Y dice esta versión: y háganlo con temor y respeto a Dios. ¿Por qué Pablo insistía en esto con sus discípulos, con los discípulos de Cristo que él estaba pastoreando? Nosotros, por ejemplo, hemos definido la salvación. Hay que hablarle ¿a quiénes? ¿A quiénes hay que hablarle de la salvación? A los incrédulos. Hay que hablarle de la salvación. Y a los creyentes, ¿qué hay que hacer? Hay que edificarlos. Entonces nosotros dijimos históricamente: hablemos a los incrédulos de salvación, porque ellos no tienen salvación. El cristiano ya tiene salvación, el cristiano tiene que ser edificado. Pero acá Pablo dice: ocúpense de su salvación. Acá Pablo está diciendo que la salvación es algo que debemos ocuparnos nosotros y no solamente usar para predicar a los incrédulos. Y escuche esto, la conclusión de este mensaje te va a llevar a esto: de que cuanto vos más te ocupes de tu salvación, vos mejor vas a presentar salvación al incrédulo. Amén. ¿A qué se está refiriendo? Remarcá ahí en tu Biblia esa parte final del versículo 12 de Filipenses 2: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aprender a vivir la salvación que Dios me dio. Para poder entender esto, vamos a aclarar algunas verdades que son mensaje central en la Biblia. La primera verdad relacionado, o que es fundamento de esto, para entender esto:
El propósito de Dios es llenar la tierra del conocimiento de la gloria suya por medio de su Hijo Jesucristo. Ese es el gran propósito de Dios. Dios, cuando crea todas las cosas y cuando antes de la fundación del mundo ya el Cordero de Dios fue sacrificado por nosotros, Él tiene en su corazón un propósito. Y el propósito es que toda la tierra sea llena del conocimiento de su gloria. Como lo dice en Habacuc, capítulo 2, versículo 14, porque la tierra, me encanta, es una afirmación, será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. A ver, levantad la mano y decir conmigo, Dios tiene un propósito. Y ese propósito se va a cumplir. Toda la tierra será llena del conocimiento de su gloria. Ahora, ¿cómo se cumplirá ese propósito? Se cumplirá ese propósito a través de su Hijo, a través de Jesucristo. Amén. ¿Se acuerdan lo que dijeron los discípulos? Y hemos visto la gloria del Padre cuando hablaron de Él, de Jesús, lleno de gracia y de verdad. Ellos en Jesús vieron la gloria del unigénito Hijo de Dios. Vieron la gloria del mismo Dios, lleno de gracia y de verdad. Pero miremos lo que dice Isaías. Yo te digo, te aconsejo, si tenés un cuadernito, úsalo, por favor. Si tenés en tu celular esa aplicación de notas, úsalo, por favor. Fíjate lo que dice Isaías 53:11. Escuche bien este texto. Hablando del Mesías. Acuérdense que Isaías es el libro del Antiguo Testamento que más profetizó sobre el Mesías. Algunos lo llaman como el Evangelio del Antiguo Testamento. Así como Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de Jesús, de lo que vivió y de lo que hizo, Isaías profetizaba del Mesías. Y hablando del Mesías, hablando de Jesús, mira lo que dice Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Está diciendo Isaías que por el conocimiento, escuche bien esto, por el conocimiento de Cristo, muchos serán justificados. ¿Cómo serán justificados? Por el conocimiento ¿de quién? De Cristo. Muchos serán perdonados. Él llevará las iniquidades de ellos. Pero cuando esa persona tenga ¿qué? Conocimiento de Cristo. Acuérdense que estamos hablando de esto para poder ubicarnos en lo que es salvación y qué significa cuidar o ocuparse de nuestra salvación. Y estamos yendo al origen. Hay un propósito de Dios: establecer el conocimiento de su gloria. ¿Sabe que la gloria de Dios está en la tierra? La Biblia dice que toda la tierra ya está llena de su gloria. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que la gente no tiene conocimiento de esa gloria. Por eso en una reunión hay gente que sale con un grado de revelación tremendo y hay gente que entra y sale como vino. ¿Por qué? Porque aunque la gloria está, uno recibe conocimiento de la gloria y el otro no. El propósito de Dios es que toda la tierra sea llena del conocimiento de su gloria. ¿Y cómo toda la tierra va a ser llena del conocimiento de su gloria? Con el conocimiento de su Hijo, Jesús. ¿Qué es lo que dice Isaías? Isaías, repito, dice: por su conocimiento justificará mi siervo a muchos y llevará las iniquidades. Cuando una persona tiene conocimiento de quién es Cristo, y no estoy hablando conocimiento intelectual, estoy hablando conocimiento de revelación.
Cuando una persona tiene esa revelación del conocimiento de quién es Cristo, se le cae el velo que el príncipe de este siglo colocó para que no crean. Cuando se le cae el velo, la gloria de Dios resplandece sobre él. Así que para que toda la tierra sea llena del conocimiento de su gloria, tiene que ser lleno ¿de qué? Del conocimiento de su Hijo, Jesús. ¿Quedó claro ese primer punto? Si ese primer punto quedó claro, vamos bien. Mirá al que está a tu lado y decirle, ¿quedó claro? Dios te está hablando, Dios está afirmando este concepto. Amén. La tierra no será llena del conocimiento de su gloria por los milagros que sucedan, por las palabras de ciencia que se entreguen, por las respuestas a las oraciones que se tengan. La tierra será llena del conocimiento de su gloria por el conocimiento de su Hijo. Porque recuerden que el Señor dijo, apartaos de mí. Pero Señor, si en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. ¿Y qué le dijo el Jesús? Yo no les conozco. ¿Sabe que hay gente que recibió milagros y no conoció a Cristo? Y aunque recibió milagros, al no conocer a Cristo, primero, no tiene salvación. Segundo, no experimentó la revelación de la gloria, porque la gloria es Cristo. Mirá al que está a tu lado y decirle, parece que la cosa es más profunda de lo que yo pensaba. Amén. Ahora mira, lo segundo que quiero decirte, ahí quedó claro, lo segundo que quiero decirte, que Cristo refleja no solo la gloria de Dios, Cristo refleja todo el propósito de Dios, todo. Por eso la iglesia tiene que volverse a Cristo. El gran pecado de la iglesia es que ha sustituido a Cristo por cosas, por actividades, por demandas, por religiosidad, por humanismo, por personas. El centro de muchas congregaciones es el apóstol, es el profeta, es el fulano, o son las cosas. Pero quiero decirte que todo el propósito de Dios se centralizó y se expresa en la persona de Cristo. Wow. Ese es mi Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros hablamos de propósitos, cuando hablamos de identidad, cuando hablamos de la misión de Dios, en realidad estamos hablando de una persona. ¿Y esa persona quién es? Cristo. El Padre diseñó el plan y el Hijo lo ejecutó mediante el poder del Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad. El Padre diseñó, el Hijo lo ejecutó por el poder del Espíritu Santo. Y cuando conocemos a Cristo, tenemos revelación de la gloria de Dios, porque Dios se expresa a través del conocimiento ¿de quién? De Cristo. Fíjate que vamos avanzando en una dirección que quizás no te imaginabas. Ocuparse de la salvación no significa hacer cosas, significa empezar ¿a qué? A conocer más ¿a quién? A Cristo. Hay gente que hace muchas cosas pero no conoce a Cristo. Por eso dejan, por eso abandonan. Estuvieron con nosotros, pero no son de nosotros. Estuvieron haciendo cosas con nosotros, sirviendo, cantando en el coro, atendiendo en portería, llevando el mensaje al incrédulo, haciendo cosas, pero nunca entendieron que la salvación no pasa por cosas que Dios hizo o cosas que Dios me pide. La salvación pasa por conocer a Cristo. Y dejaron y se apartaron.
Y hoy quizás están más pecadores que el propio mundano, porque en realidad estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Y a ellos nunca se les reveló ¿quién? Cristo. Lo tercero que quiero decirte, por medio de nosotros, a ver, golpeate así el pecho, por medio de mí, decís, Dios manifiesta conocimiento de Cristo, quien es la salvación. Vamos al libro de 2 de Corintios para entender esto. 2 de Corintios capítulo 2 versículo 14. Qué tremenda esta palabra. ¿Estás anotando los versículos, sí? 2 de Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y por medio de nosotros, decir al que está a tu lado, está hablando de vos y de mí. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué era lo que Isaías decía 53:11? Que redime al impío, que justifica al pecador. ¿Qué era? ¿El conocimiento de quién? De Cristo. ¿Qué era manifestar el conocimiento de la gloria? Era manifestar el conocimiento de quién? De Cristo. Y ahora mira donde Dios nos coloca. Dios dice que por medio de nosotros se manifiesta en todo lugar donde andamos el olor de su conocimiento. Cuando alguien tiene un perfume, vos no sabés si se puso el perfume porque no lo viste en su casa. Pero cuando él se acerca a vos, vos te das cuenta que él tiene ese perfume. Porque él manifiesta ¿qué cosa? Olor. Acá está diciendo que el cristiano que tiene salvación y se ocupa de su salvación, manifiesta el conocimiento de Cristo, y lo dice el olor. Es como que se evidencia. Es como que el otro sabe que ese tiene. Che, vos te pusiste un perfume, qué rico tu perfume. Y en este aspecto sería, che, vos conocés a Jesús. Qué lindo es el conocimiento que tenés de Jesús. Estás manifestando el olor de su conocimiento. Mirá al que está a tu lado, preguntarle, decirle, ¿qué olor estás manifestando? Dice el texto, el olor de su conocimiento. ¿A dónde tenés que profundizar? En el conocimiento. Pero no es un conocimiento intelectual. Entonces me largo a estudiar teología 1, 2, 3, 4. Es un conocimiento de revelación que implica una comunión y una conciencia clara de lo que la Biblia me dice que es Cristo en mí. En 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4 el apóstol Pablo dice, el cual desea de que todos los hombres sean salvos. ¿Y qué dice? Y vengan, ¿qué dice? Al conocimiento de la verdad. Y decíamos que nosotros manifestamos el olor del conocimiento ¿de quién? De Cristo. Y ¿sabe lo que dice? ¿Sabe lo que dice la Biblia en Juan 14:6? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
Y acá está diciendo que yo debo manifestar el conocimiento de Cristo. Y está diciendo que para que los hombres sean salvos, tienen que conocer la verdad. Pero está diciendo que la verdad no es un conjunto de creencias, no es un conjunto de afirmaciones, no es un conjunto de verdades que comprobé que son verdades. La verdad es una persona, la verdad es Cristo. Y cuando está diciendo en Timoteo la Escritura, desean que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, está diciendo que la salvación consiste en conocer la verdad, y la verdad es Cristo. Y si la verdad es Cristo y la salvación consiste en conocer a Cristo, hay una conclusión: la salvación es Cristo. A ver, levantad la mano y decid conmigo: la salvación es Cristo. Segunda Timoteo 1:9, mira lo que dice: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos, de los siglos? La salvación es Cristo. Dios me dio a Cristo, ¿y qué me dio? Salvación. Entonces, ocuparme de mi salvación, ¿es ocuparme de cosas o es ocuparme de alguien? Ocuparme de mi salvación, ¿es hacer cosas para no perderla? ¿O es relacionarme mejor con ese alguien que es mi salvación? La única manera en que nosotros podemos expresar esa salvación es por medio de un conocimiento de Jesús. Y eso se llama predicación del Evangelio. Yo le digo una cosita: les pido perdón si en algún momento les dije que hagan cosas y no les mostré a Jesús. Porque mi función como pastor y la función de cada uno de nosotros como cristiano no es llevarnos al hacer, sino que es ayudarnos y conducirnos al conocer a Jesús. Porque en la medida que conoces a Cristo, dice Isaías 53, por su conocimiento te va a justificar y por su conocimiento llevará tus iniquidades. Amén. Ahora, para ir terminando, la única manera de conocer y expresar ese conocimiento de Jesús tiene que ver con la cruz de Cristo. Tiene que ver con la cruz. Mira, no va a haber un conocimiento de Jesús y no va a haber un expresar el conocimiento si no se pasa por la cruz. El apóstol Pablo en el libro de Filipenses 3, 8 al 10 dice que las cosas que para él eran excelentes, buenas, ahora las tiene como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Él, lo que era importante, ahora dice, ya no es más importante. Porque yo ahora eso lo estimo como pérdida, porque tengo una misión en esta vida y tengo algo prioritario, y nada de lo que fui ni nada de lo que hice va a entorpecer eso, porque lo prioritario en mí y lo excelente es conocer a Cristo Jesús. Pero para eso uno tiene que pasar por la cruz. Y acá yo quiero que aclaremos también este concepto. No hay salvación si uno no tiene encuentro con la cruz. Ahora escuchen esto: hay una diferencia entre la crucifixión de Jesús y la cruz de Cristo.
La crucifixión de Jesús tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con un hecho histórico que ocurrió hace más de 2000 años atrás. Gloria a Dios por ese hecho histórico. Gloria a Dios. No hubo ningún acontecimiento en la historia tan trascendental que la crucifixión de Jesús. Lo leemos en los evangelios. Hoy se lo recreó en distintas películas. Ese hecho histórico, eso se llama la crucifixión. Se llama la crucifixión. Es un hecho histórico que marcó en la historia de la humanidad un antes y un después. Pero cuando Dios dice que vos y yo tenemos que pasar por la cruz, está hablando de otra cosa. Y está hablando de que vos y yo tenemos que tener un encuentro con el poder que emana de esa cruz. ¿Se acuerda cuando Jesús fue crucificado? ¿Qué hechos sobrenaturales ocurrieron? El velo del templo se rasgó en dos. ¿Qué más? Hubo un terremoto. Se oscureció los cielos. Las tumbas se abrieron. ¿Y qué pasaron con los muertos? Resucitaron. Las piedras se partían. ¿Saben qué, mi hermano? Para poder realmente conocer a Jesús, tenés que tener un encuentro con la cruz de Jesús. No con una cruz cualquiera. Hay algunos que dicen, uy, mi cruz es, no sé, mi suegra. Es mi cruz. Hay otros que dicen, mi cruz es esta enfermedad que yo tengo. Mi cruz son los problemas. Mi cruz es aquello que yo tengo que negarme todos los días. Mira, toda negación que vos lleves en tu vida privada es una actividad privada que no va a traer salvación. Encontrarse con la cruz de Cristo no es una negación autoimpuesta. Encontrarse con la cruz de Cristo es que el mismo Dios y el mismo Cristo que estuvo muriendo en esa cruz para perdón y remisión de los pecados de toda la humanidad, ahora ese mismo Cristo se te sea revelado a vos en el hoy, en el momento actual, donde el poder de Cristo se exprese a través de vos para matar y crucificar toda obra de la carne. Eso es tener un encuentro con la cruz de Cristo. El poder de la crucifixión para traer redención y puerta abierta a todos los que creen, ahora se está expresando en mí. Y cuando eso se expresa en mí, yo ahí puedo decir, como dijo Pablo, todo lo estimo como pérdida. Porque ¿quién te va a sacar lo que te gusta? ¿Y cuántas cosas de las que te gustan están imposibilitando que conozcas y que te ocupes de la salvación? ¿Y sabe por qué te sigue imposibilitando? Porque todavía no pasaste por la cruz. Porque todavía no tuviste ese encuentro del poder que emanó en la cruz para crucificar la carne. Yo recuerdo una de las cosas primarias en mi vida que tuve que pasar por la cruz fue el fanatismo al fútbol. Y al que yo decía, y en voz baja lo sigo diciendo, el glorioso Club Atlético River Plate. Y saben, yo tuve que pasar por la cruz. Y a mí me encantaba. Yo me faltaba a los cultos para quedarme a mirar el partido. Siempre me enfermaba cuando jugaba River. No sé qué pasaba. Mentía. Y un día orando sentí una convicción. La cruz de Cristo brilló en mí para romper una idolatría. Yo tenía mi pieza lleno de póster de jugadores. Y ahí estaba Osvaldo Matildo Fillol, Leopoldo Jacinto Luque,
Juan Carlos Moretti, Pipino Más, y estaba todo ahí. Y tuve ese encuentro con la cruz en una oración. Y el poder de la cruz me dijo: todo eso es basura. Eso se está entronizando en primer lugar. Y yo quiero que te ocupes de la salvación, que te ocupes de mí, pero eso está en un trono, al ladito o arriba de mí. Y encontré el poder de la cruz para matar a la carne. Me encontré con la cruz de Cristo. Y mi mamá se sorprendió cuando yo agarré una espátula, compré pintura y empecé con la espátula. ¿Sabe lo que era sacarle la cabeza a Luque? Cortarle las piernas a Alonso. Y ahí estaba con la espátula. ¿Sabe por qué estimé como basura eso? Porque me encontré con la cruz de Cristo. ¿Y sabe qué es la cruz de Cristo? No es lo que Cristo hizo, es el poder que Él liberó, que ahora está actuando en mí. Y no fue una negación nomás. Porque hay mucha gente buena que tiene buena moral y que se niega a hacer lo malo por valores y principios, pero eso es individual. Ahora yo quiero decirte, la cruz de Cristo me sirvió a mí y me sirve a mí, pero la buena noticia es que la cruz de Cristo te sirve a vos y le sirve a todos. Pero lo que tenemos que entender es que si no hay revelación de la cruz de Cristo, no hay evangelio. Porque para algunos el ocuparse de la salvación es no toques, no digas, no hagas. Y se está apuntando en una autonegación con la ausencia del poder de la cruz. Y con una exigencia basada en la capacidad del individuo. Y eso es humanismo, eso es religiosidad, iglesia. Pero cuando tienes un conocimiento de Cristo, Cristo te va a llevar a la cruz. Como la expresión de su poder. Anoté aquí un versículo que les leo. Dice la Biblia en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese es el poder que actúa hoy en nosotros. En la crucifixión el poder comenzó a actuar. Pero cuando vos y yo hoy tenemos encuentro con la cruz de Cristo, ese poder que quitó toda maldición, que despojó a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos, ese poder actúa en tu vida para que dejes de vivir conforme a la carne y ahora vivas conforme al Espíritu de Dios. Es imposible vivir la salvación si no se pasa por la cruz. Y termino con esto. ¿Sabe por qué? Porque la salvación es Cristo, pero a la vez Cristo es la vida que produce esa salvación. ¿Me está entendiendo lo que digo? Repito, decí conmigo, Cristo es la salvación, pero a la vez es la vida que produce esa salvación. A ver un poquito, ¿cuántos de ustedes en la escuela el profe de biología o la maestra le mandó a hacer un germinador? ¿Se acuerdan de los germinadores? Sí, en mi época como recipiente de vidrio, mermelada, papel secante, arena en el medio, y entre el papel secante
y la pared de vidrio colocábamos la semilla, que podía ser poroto, maíz. Y la maestra decía, bueno, tal día hay que colocar las semillas. Todos colocan el mismo día. Y colocamos. Y ahí vayan anotando cómo va creciendo. Y nosotros cada minuto le mirábamos, ¿viste? Primero no pasaba nada hasta que de repente salió la raíz. ¿Qué salió primero? La raíz. Y anotamos. Tal día la raíz. Y después comenzó a salir las hojas. Y hacíamos un informe y decía la maestra, tal día traigan los germinadores, vamos a ver cómo están. ¿Y qué fue lo que se fue desarrollando en esa semilla? La vida. Decí conmigo, la vida. ¿Qué problema era para aquel que se olvidaba de colocar la semilla en el día que dijo la maestra? Porque aunque arme un germinador, días después, ya el proceso no iba a ser el mismo. Porque no dependía del alumno, no dependía del vidrio, no dependía de la arena, no dependía del papel, dependía de la vida. Hermano querido, cuando realmente tuviste un encuentro de fe con Jesús, la vida nació en ti. Esa vida, ese Jesús es la salvación. Repito, la salvación no es lo que Dios hace por ti. La salvación no es un conjunto de cosas que yo debo hacer. La salvación es una persona, es Jesús. Él está en ti. Y como semilla, ¿qué Él tiene? Tiene vida. Decí conmigo, tiene vida. ¿Y qué va a empezar a producir? Vida. Y va a ser un río que se mueva con poder. Y va a ser un viento que sople de una manera fuerte. Y esa vida te va a llevar, a generar decisiones y cambios. Para dejar para la semana que viene, termino con esta conclusión. Ocuparse de la salvación es ocuparse de Jesús. Ocuparse de la salvación es conocer más a Cristo y que Él crezca más en nosotros y que Él crezca en los demás. Para que eso suceda, yo debo también pasar por la cruz, tener ese encuentro con el poder que emanó la crucifixión de Jesús, pero en el hoy y en el ahora, para que toda obra de la carne muera bajo ese poder. Ocuparme de la salvación no es orar. Ocuparme de la salvación no es ayunar. Ocuparme de la salvación no es estudiar estudios teológicos. Ocuparme de la salvación no es hacer una lista de las cosas que tengo que cambiar y enfocarme en cambiar esas cosas. Todo eso es el resultado de entender qué es la salvación. La salvación es Cristo, y porque tengo a Cristo, voy a ir a orar y a comunicarme con mi Padre, porque el Hijo está en mí, el Espíritu Santo está en mí, y ahora hay una comunión, y ahí la oración me bendice. Pero ¿sabe por qué? Porque yo entiendo, tengo a Cristo que es mi salvación, y Cristo que es mi salvación ahora se comunica con el Padre, el Espíritu Santo, y yo soy el beneficiado. Pero no es que debo orar para, sino que porque tengo, voy a orar. Cuando yo sé que tengo a Cristo, leo las Escrituras y las Escrituras me hablan de Él y Él crece en mí. Pero yo tengo que saber que la salvación es Cristo. Cuando yo sé que la salvación es Cristo y que ocuparme de Cristo y colocar a Cristo en el centro de mi vida, eso es ocuparme de la salvación, yo voy a ayunar. ¿Pero por qué voy a ayunar? Porque quiero que alimentar a Cristo, alimentar la fe, alimentar lo que Él es, pero no como un acto donde yo me voy a perfeccionar a mí mismo,
por no comer y orar un poco más. ¿Se entiende? Las iglesias hemos pecado al hablar de que la salvación son cosas que Dios hizo y cosas que yo debo guardar y hacer, dejándole a Jesús de un lado y dejando la experiencia de la cruz de un lado. Entonces acá ¿qué hay? Humanismo, religiosidad. Pero cuando Cristo pasa a ser el centro y la cruz mi experiencia diaria, cada día muero yo en esa cruz para que Él viva en mí. Entonces todo cambia y se genera una dinámica en el ser que te produce hacer. Y entonces entenderás que el reino de Dios consiste no en comida ni en bebida, sino en justicia, en gozo y en paz por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué hay tantos salvados que tienen crisis en sus matrimonios? ¿Por qué hay tantos salvados que tienen crisis en sus trabajos siendo irresponsables, corruptos? Porque no entendieron lo que es la salvación. La salvación es Cristo. Y cuando ese esposo profundiza su relación con Cristo y esa esposa profundiza su relación con Cristo, automáticamente los dos profundizan la relación entre ellos. Porque el mismo Cristo que está en uno está en el otro. Nos hemos enfocado en el hacer y en caminos erróneos y hemos dejado de un lado a Cristo. Ponte de pie, por favor. Aprender a vivir la salvación. Aprender a vivir. Oremos. Oremos para que podamos aprender a vivir la salvación. Que podamos entender que la salvación es una persona, es Jesús. Que la verdad es Jesús. Y que usted y yo, al vivir a Jesús, al conocer a Jesús, al tener la experiencia de la cruz, vamos a manifestar el olor de su conocimiento para que otros también conozcan a Jesús. Señor, en esta mañana he entregado tu palabra y te pido que seas vos, querido Espíritu Santo, afirmando con revelación y entendimiento cada una de las verdades que hoy, Señor, se trató de transmitir. Este no es un mensaje al conocimiento, este es un mensaje al Espíritu. Y yo te pido, querido Espíritu Santo, que tú hables al Espíritu de cada uno para que podamos entender. Y entonces esas verdades alumbre nuestro entendimiento para que podamos comprobar ahí entonces cuál es esa supereminente grandeza de tu poder. Señor, revélanos más de ti, Señor, y llévanos por el sendero del Calvario espiritual para encontrarnos con la cruz, no en el sentido de una vida de sufrimiento, sino en el sentido de una vida que se encuentra con todas sus estructuras, pero se encuentra con el poder emanado de la cruz, que comienza a actuar en el hoy para quebrantar, romper, para matar aquello que gobierna y domina y poder servir, poder honrar, poder ocuparse de la salvación con temor y temblor. Señor, perdónanos porque te hemos corrido del centro, y perdónanos porque no hemos hablado de la cruz. Levanta en la iglesia de este tiempo, Señor, un mensaje cristocéntrico. Y levanta, Señor, en este tiempo el concepto y la revelación del poder que hay en la cruz, para que toda obra de la carne muera y que la vida cristiana sea el resultado de la vida que está en nosotros, que es Cristo, esa semilla de vida
Te doy gracias, papá. Levanta tu mano y dile: aquí estoy, Señor. Yo recibo esta palabra. Ayúdame. Recibo esta palabra. Dame revelación. Recibo esta palabra. Alumbra los ojos de mi entendimiento. Recibo esta palabra. Quiero aprender a vivir la salvación. Recibo esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Más Espíritu Santo. Confirma, 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 Dios. Confirma, Dios, te lo ruego. Gracias te damos, de hoy para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Saludale al que está al lado tuyo. Bendecilo. Dios te bendice.